Hay bandas sonoras que se te quedan grabadas, ¿verdad? Y en Oppenheimer hay un tema que lo define todo. Can you hear the music? La pregunta es, ¿cómo le pones sonido a la mente de un genio que está a punto de romperse? Pues hoy vamos a meternos de lleno en el proceso creativo de Ludwig Göransson para descubrir cómo pasó de una idea súper simple a algo que en teoría era imposible de tocar. Y es que, fijaos bien en esta cita. Antes de tener ni una sola nota, a Ludwig Göransson ya le rondaba por la cabeza una pregunta que era casi una obsesión. Y no tenía que ver con la música en sí, con la melodía, no. Tenía que ver con algo mucho más terrenal. ¿Cómo narices vamos a grabar esto con músicos de verdad? Esta duda fue el punto de partida de todo. Y para entender cómo lo solucionó tenemos que ir al principio, a ver cómo se gestó este problema. Vale, vamos a situarnos. La historia empieza justo cuando Göransson acaba de trabajar con Christopher Nolan en Tenet. Nolan le llama, le da un guión totalmente secreto y con él una única instrucción. Una sola idea que iba a ser la chispa que lo empezaría todo. Y aquí viene lo bueno. Olvidaos de peticiones súper complejas, de orquestas enteras o de referencias raras. La visión de Nolan era de una simpleza brutal. El violín. Ya está. Ese instrumento, y solo ese, tenía que ser la voz de Oppenheimer, de su mente y de su alma. Una idea que parece súper sencilla, pero que, como vamos a ver, tenía una fuerza tremenda. Pero, a ver, ¿por qué justo el violín? Pues pensadlo un momento. Es un instrumento que tiene dos caras, una dualidad increíble. En un segundo puede estar sonando súper bonito, romántico, con un vibrato que te emociona, y al segundo siguiente puede ser un chirrido agudo horrible que te pone los pelos de punta. Y esa capacidad para saltar de lo bello a lo terrorífico era sencillamente el reflejo perfecto de la mente de Oppenheimer. Brillante, sí, pero también completamente torturada. Así que, con esa idea del violín, se pusieron manos a la obra. Pero ojo, que no fue nada fácil, de hecho fue un pequeño infierno. Göransson se metió en el estudio con su mujer, Serena, que es una violinista increíble por cierto, y se pasaban días enteros, jornadas de 10 horas, buscando algo, pero nada. No salían melodías, solo ruidos, texturas raras, experimentos que no iban a ningún sitio. La frustración debía de ser tremenda, os lo podéis imaginar. Y cuando ya estaban al límite, agotados, a punto de tirar la toalla, Göransson hizo algo simple. Se sentó al piano. Dejó de buscar, de forzar la máquina, se olvidó de toda la experimentación. Y justo en ese momento de rendición, ¡zas!, apareció. La idea. La clave de todo. ¿Y qué fue lo que salió de ahí? Pues algo tan simple que casi parece mentira después de tanto buscar. Una línea de bajo de piano. 4 notas. Nada más. Repitiéndose una y otra vez. Esa era la base. El latido del personaje. No hacía falta más. Ahí estaba la esencia de todo. Y sobre esa base tan sencilla de 4 notas, ¿qué construyó? Pues una melodía de 6 notas. Y listo. Ya está. Ese es el tema principal. Con 10 notas en total consiguió capturar toda la soledad, todo el viaje interior de Oppenheimer. Ese era el corazón emocional que tanto había buscado. Y aquí está la clave de todo. Como él mismo dice, se dio cuenta de que llevaba días perdido, buscando sonidos raros, texturas complejas, y se había olvidado de lo más fundamental, la emoción. Necesitaba encontrar el núcleo emocional del personaje, y eso solo se podía hacer con una buena melodía. La melodía no podía ser un adólomo, tenía que ser la base de todo. Vale, perfecto. Ya tenía el corazón, la parte emocional, pero le faltaba la otra mitad. ¿Cómo representas la ciencia, el torbellino de física y matemáticas que no paraba de dar vueltas en la cabeza de Oppenheimer? Necesitaba algo más. Necesitaba construir un motor para la pieza. Y para conseguir esa sensación de matemáticas hechas música, usó una cosa que se llama escala hexatónica. A ver, para que nos entendamos, básicamente cogió las notas de 2 acordes distintos, si menor y do mayor, y las mezcló. El resultado es un patrón que sube y baja, que suena casi como un ejercicio, como un problema matemático que se repite y se repite sin parar. A ese patrón matemático le metió un sonido de sintetizador, pero no uno cualquiera, uno distorsionado, que sonaba peligroso. Y aquí entra de nuevo Christopher Nolan. En cuanto lo escuchó, su oído se fue directo a ese sonido. Le dijo a Göransson, eso de ahí, dale más protagonismo. Nolan vio que ese era el sonido del peligro inminente. Así que en este punto ya tenía las 2 piezas del puzzle. Por un lado, la emoción, el alma. Por otro, la fórmula, el motor científico. Ahora venía lo difícil, juntarlo todo. Tenía que hacer que esas 2 ideas encajaran en una de las secuencias de montaje más importantes de la película, la que se acabaría convirtiendo en la brutal Can You Hear the Music? Y la idea que tuvo para la estructura es sencillamente genial.
Pensó en cómo se aprende a tocar un instrumento. Empiezas despacio, tocas un trozo, y cuando te sale, subes un poco la velocidad. Y otra vez, y otra. Pues hizo exactamente eso. La pieza empieza a un tempo normal, toca un patrón durante 7 compases y ¡pum! Sube la velocidad 20 BPM. Otros 7 compases y ¡pum! Otros 20. Y así, una y otra vez, en una aceleración que no te da tregua. Esta es la progresión, es pura matemática. Empieza en 120, luego 140, 160, 180. Es una estructura precisa, casi inhumana, que crea una sensación de bola de nieve, de algo que no para de crecer y acelerar y que te arrastra con ello. Una auténtica espiral de intensidad. Y aquí viene el golpe de maestro. ¿Recordáis la melodía simple y emocional de 6 notas? Pues la cogió y la puso encima de toda esta estructura matemática que no para de acelerar. Y encima le dio la voz principal a ese sintetizador peligroso que tanto le gustó a Nolan. ¿El resultado? La emoción cambió por completo. Ya no era una melodía triste, se convirtió en algo triunfal, épico, pura intensidad. Y con todo esto, volvemos al principio de todo, a la pregunta que le quitaba el sueño a Goranson. La pieza ya estaba escrita, la idea era brutal, pero ahora tocaba lo más difícil. La prueba de fuego. ¿Cómo consigues que una orquesta, que músicos de carne y hueso, toquen algo así? Algo con unos cambios de tempo tan locos y tan constantes. O sea, el reto era mayúsculo. Estamos hablando de que tenía a los mejores músicos de sesión del mundo, pero lo que les estaba pidiendo la partitura iba literalmente contra la naturaleza humana. Les pedía que tocaran con la precisión de un ordenador, pero con el alma de una persona, una combinación que parecía imposible. Y claro, los primeros intentos fueron un desastre. Probaron a grabarlo por trocitos de 7 compases, pero el resultado era un corta y pega, sonaba a robot, sin ninguna fluidez. Se había perdido la magia. La otra idea era reescribir la pieza para que fuera más fácil, pero el resultado era algo que directamente era imposible de tocar en directo. Estaban en un callejón sin salida. Y cuando ya parecía que no había solución, en medio de toda esa tensión, fue Serena, su mujer, la que tuvo la idea. Y fue una idea tan simple como brillante. Su lógica fue aplastante. A ver, estos tíos son los mejores del mundo. El problema no son ellos, es la información que les estamos dando. La solución no era cambiar la música, no. Era darles una pequeña ventaja. Era básicamente enseñarles el futuro. ¿Y cuál fue esa genialidad? Pues darles a los músicos, a través de los cascos, una pista de claqueta, un clic, que era predictivo. ¿Qué significa esto? Que justo antes de que en la partitura llegara el cambio de velocidad, ellos ya escuchaban 4 clics al tempo nuevo. Eso les daba un segundo para prepararse mentalmente para el salto. Y funcionó, vaya si funcionó. Consiguieron tocarlo todos a la vez perfectamente sincronizados. El resultado es lo que escuchamos, algo que suena vivo, orgánico, pero con una precisión que es literalmente sobrehumana. Al final, toda la historia de esta pieza tan compleja se puede resumir en la idea que él mismo comparte. No se trata de meter más y más sonidos, más capas, más de todo. Se trata de encontrar aquello que de verdad funciona, lo que te atrapa, esa melodía simple, ese ritmo que acelera, ese sonido peligroso, y exprimirlo al máximo, llevarlo hasta el final. Y esto nos deja con una reflexión, ¿no? Quizás las grandes obras maestras no vienen de una complejidad inabarcable, sino de todo lo contrario, de encontrar una idea simple y brillante y defenderla con uñas y dientes hasta las últimas consecuencias.